A reading from the Acts of the Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los partidarios de la circuncisión les reprocharon: «Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos». Pedro entonces se puso a exponerles los hechos por su orden. Estaba yo orando en la ciudad de Jaffa cuando tuve un éxtasis, una visión, algo que bajaba, una especie de toldo grande, cogido de los 4 picos, que se descolgaba del cielo hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y pájaros. Luego oí una voz que me decía: «Anda, Pedro, mata y come». Yo respondí: «Ni pensarlo, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro». La voz del cielo habló de nuevo: «Lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú profano». Esto se repitió 3 veces, y de un tirón lo subieron todo al cielo. En aquel preciso momento se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin más. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que le decía: «Manda recado a Jaffa e invita a Simón Pedro a que venga. Lo que te dirá te traerá la salvación a ti y a tu familia». En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo». Pues si Dios le ha dado a ellos lo mismo que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Con esto se calmaron y alabaron a Dios, diciendo: «También a los gentiles les ha otorgado la conversión que lleva a la vida». Verbum Domini. Athirst is my soul. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Alleluia, 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 I am the good shepherd. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen. Alleluia,
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said, En aquel tiempo dijo Jesús, les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar, y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan abundante. Verbum Domini. Hoy en Juan capítulo 10, Jesús ha comenzado el discurso del buen pastor. Podemos decir que decididamente es un tema del Antiguo Testamento y sobre todo en las culturas de alrededor. En esa época se vinculaba a los pastores con los gobernantes. César utilizaba esto de manera cínica, llamando a la gente estúpidas ovejas. Hay, sin embargo, una gran ternura en estas escrituras. En Ezequiel 34 vemos que comienza con una condena de los pastores de Israel. El haberse sometido a ser pastoreados ellos mismos y no las ovejas. Sin embargo, dice, yo mismo pastorearé y daré a ellos descanso, dice el Señor. Trataré de buscar a las escapadas, curaré a las enfermas. Por lo tanto, el buen pastor da esto y deja a las ovejas para darles descanso y para buscar a las extraviadas. Y es una hermosa poesía de que el Señor es el buen pastor, nada querré. Él es nuestro pastor, decimos, y todo lo que tendremos lo obtendremos de Él. Sabemos que en la época de Cristo había diferentes reflexiones que se hacían acerca del trabajo de los pastores. Por lo general, se dice que el pastor se reunía a la noche, con otros para hacer una pequeña reunión, y ahí podían entrar y salir las ovejas para buscar pasto y encontrar agua. Los pastores estaban en la puerta y allí era como que se les llamaba una por una. Por la mañana el pastor llamaba a sus ovejas con el llamado especial que él tenía para ellas, y vemos que Jesús se refiere al hecho de que los llama por su nombre, a las ovejas, y que camina por delante de ellas y les conduce a encontrar pasto. Por lo tanto, pueden entrar y salir con Él, como dice el pasaje del día de hoy. Es una hermosa imagen. Jesús es el buen pastor
Él nos conduce a estos campos verdes en que podemos comer y ser refrescados al tomar agua. También habla acerca de ladrones que vienen a robar y a matar y a destruir. Estas son un idioma fuerte, en gran contraste con el buen pastor, porque los ladrones roban y destruyen. Utilizan a las ovejas de alguna forma objetivamente. Podemos pensar en el último siglo en los dictadores que utilizaban a la gente de manera que tantos murieron durante el siglo XX en estos dictadores por el hecho de acabar con la economía. Y quizás el capitalismo lo vemos en el consumerismo. Podemos decir que se utiliza esto para hacer dinero, para comprar bienes y constantemente tentar a la otra mitad. Hay muchas otras ideologías, pero que utilizan buenos pastores. El secularismo en que vivimos hoy día roba, mata y destruye. Y vemos esto particularmente en todas las eras. Parece que es algo más horrible con nuestra gente joven en las universidades que siguen una mentalidad contraria al Evangelio, y vemos la devastación de nuestra vida, la felicidad, la infelicidad que trae. Por lo tanto, las buenas nuevas es que Dios es nuestro pastor, profetizado en Ezequiel de manera extraordinaria como Jesucristo, y que estará en los próximos versículos sobre Jesús, que Él es el buen pastor. Hoy se nos dice que es el que cuida la puerta, que conduce a este hermoso pasaje. Bueno, ¿es esto tan solo una metáfora bonita, un pensamiento agradable, o una realidad que hay detrás de todo esto, de que Dios es nuestro pastor? Es que en realidad es cierto que Jesús es el buen pastor que nos habla, que nosotros reconocemos a su rebaño, que Él reconoce nuestra voz. Sí, decididamente es cierto, experimentamos todos esto. Su voz se siente en nuestro corazón, nos mueve, y escuchamos la voz de Dios que se siente en las Escrituras cuando meditamos sobre ellas. Escuchamos su voz en la iglesia, en las enseñanzas de la iglesia que nos guían, por medio de los pastores que nos dejaron, los papas y obispos y sacerdotes. Escuchamos su voz en diferentes circunstancias. Dios, creo que todos hemos experimentado esto, de que habrá momentos en la vida del evento de la lógica, de que llega a nuestro corazón esto, que obra en nuestra vida Él, de alguna forma, y vemos esto en otras personas, lo que ellos nos dicen a nosotros, que sus acciones y sugerencias en nuestra vida, solamente inspiraciones que Él da, que Él nos inspira a nosotros en nuestro corazón, y lo oímos. Vemos que su voz, de una forma u otra, es que siempre nos une a nosotros, siempre nos conduce a servir y a edificar al rebaño y a contribuir con nuestros dones al cuerpo de Cristo. Su voz sirve de unidad para todos los creyentes, que hay un pastor, una voz que nos habla, y eso es lo que Jesús desea. Vemos esto que en otras denominaciones cristianas, la Iglesia Católica no es una denominación, pero en la comunidad general de creyentes cristianos podemos reconocer esa voz en nuestros rebaños separados. Podemos ver la obra de Dios de manera poderosa en ellos. Recuerdo que hablaba con un amigo protestante y él estaba describiéndome las dificultades de su iglesia, y es algo tan cierto. Cuando uno trae un cristiano o un grupo de cristianos juntos en una comunidad, parece haber problemas, y eso es lo mismo en la Iglesia Católica. Uno puede ver al Espíritu Santo que obra ahí. Así que hay una hermosa unidad que tenemos con los creyentes. Todos necesitamos a un buen pastor,
esto es algo que se convierte en algo más evidente, es que todos necesitamos que se nos pastoree. Sabemos, en el Antiguo Testamento se nos dice, en momentos de Cristo, que el papel del buen pastor es que llevar a su rebaño a su presencia, porque calma a las ovejas para que pastoreen y se puedan engordar. Y necesitamos la presencia del pastor, de Cristo en nuestra vida. Y por supuesto lo vemos en los sacramentos, que Jesucristo nos presenta en la Eucaristía de la manera más extraordinaria, sobre todo en el sacerdocio, en el carácter del sacerdote. Vemos que Jesús va a estar presente a su rebaño por medio del pastor, sacerdote. Todos hemos experimentado este consuelo por medio del sacerdote. Tenemos que formar parte del rebaño. No podemos ser solitarios, porque no podemos confundir, hacer lo que queremos. No, tenemos que pertenecer a un rebaño y a evangelizar a otros en ese rebaño para llamar a otros a pertenecer a Jesús. Recientemente yo estaba en la Universidad de Luisiana, en Lafayette, visitando a su centro católico. Tuvieron gran éxito. Hacían diferentes actividades que son muy edificadores. Yo estaba entrevistando a un estudiante y averiguando las cosas que hacían ellos y por qué era tan atractivo para ellos. Me dijeron, tenían a un sacerdote, el padre Rice Bliss, con grandes iniciativas que sucedían allí, que invitaba a oradores, a estudios, etcétera. Pero lo primero que en realidad llamaba a la gente es su ministerio, su hospitalidad, este ambiente tan agradable que tenía en el centro, en que los estudiantes podían ir y experimentar amistades de otros estudiantes. Y esto era clave, se sentían que pertenecían, que eran necesarios, bienvenidos, y porque deseamos a ellos, necesitamos un ser social como somos, y a veces nos olvidamos de lo natural, el dar la bienvenida al uno al otro, y ese es el fundamento, y ahí tienen gran testimonio de esto. Yo fui sacerdote, como que escucho confesiones, la gente comparte su vida interna con nosotros, y yo puedo ver esto, yo puedo escuchar a él, hablarles a ellos, hablarles a ustedes, hablando en su corazón con él. Y esto es algo tan hermoso, es un aspecto muy hermoso de nuestra fe, que Jesús está presente en la forma más extraordinaria y ha venido para estar presente y darnos vida eterna y compartir su vida con nosotros para que podamos tener vida más abundantemente y tenerla en mayor abundancia que lo que la forma natural del mundo secular nos pueda dar, que por es conocerle ahí y conocerle y compartir con él, es que podemos tener esta vida más llena, más abundante. Él nos da esta vida con su misterio pascual que nos va a dar y va a recibir la resurrección, porque nadie nos puede quitarnos a él, a nosotros. Él nos da participación nosotros en su vida. ¿Qué pastor? Él nos llama a nosotros hacia sí mismo de la forma más extraordinaria, que podamos compartir, que podamos ser fervorosos en nuestros esfuerzos para traer además a otros al rebaño con Cristo como el buen pastor.